Y en ese entonces pues yo ya estaba ya casado, decía, busco estabilidad pues familiar, ¿verdad? Ya a lo mejor si todo sale bien, pues encargar ya familia y todo. Y entonces pues empecé a moverme por el Bajío. Ahora sí que en camioncito y irnos viendo de mochila, ir viendo las ciudades. Ajá. Y Aguascalientes fue una de las ciudades que más me llamó la atención. El haber entrado aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues a mí me encontré el camino que estaba buscando, ¿no? La luz que estaba buscando. Uh-huh. Y es pasión para mí, ¿no? Todos los días para mí estar aquí es pasión, ¿no? Y entonces también para los alumnos, pues tiene que ser así. Lo que estás haciendo tienes que encontrarle la pasión. Este es el podcast de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De gallo a gallo. Gallos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gallo a Gallo. Estamos muy contentos por todos los comentarios que han ido dejando por ahí en YouTube, a la gente también que solamente nos escucha en Spotify, y hemos tratado de invitar pues a gente interesante de la comunidad universitaria y hoy no es la excepción, Moni. Así es, el doctor David Masuoka Ito, del Departamento de Estomatología de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que más de uno de ustedes seguramente ya lo reconoce, ya sea porque le haya dado clases o porque también hemos dado mucha difusión a las patentes que se han otorgado a la universidad a través de las investigaciones que ha hecho el doctor. Doctor, bienvenido, tenemos muchísimo que platicar con usted. No, muchas gracias por la invitación. Y decía ahorita de broma, fuera del aire, que el doctor David, pues no es gallo de nacimiento, pero sí es gallo de corazón. Lo decimos porque no es egresado, si bien no es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues ya lo adoptamos como tal. Sí, no, y también hay una parte interesante de eso, ¿no? En mi casa, alguna vez mi papá me decía, cásate 2 veces. ¿No? Y yo decía, bueno, pues ¿cómo es eso de casarse 2 veces, ¿no? Y la verdad, pues ya empecé mi vida profesional y como que uno no captaba esa parte, ¿no? Y de repente ya cuando tuve ahora sí que el honor de poder ingresar ya a la planta docente de la universidad, fue cuando me di cuenta que por eso estoy casado con la universidad. Es mi segunda casa. A eso se refería. A eso se refería. Hasta ese momento. Doctor, pero bueno, vámonos un poquito más atrás. A usted, aparte, pues sí hay mucha gente de la comunidad universitaria que lo quiere mucho. Yo me he fijado que alumnos, egresados, todos hablan muy bien de usted. Y luego lo vemos además en su patín eléctrico por los... sí, es como... Sí, ¿no? Un patín eléctrico aquí por comunidad universitaria, por el campus. Y eso está muy bien. Entonces, Gallo, si ustedes no lo ubican, pues es el que anda ahí en el Doctor, pero vámonos un poco más atrás. Estaba leyendo en un artículo de una revista online que hablaba pues de la llegada de su familia aquí a México, que se remonta a hace más de 100 años, ¿no? Que son sus abuelos que llegan aquí a México a establecerse, a hacerlo. Platíquenos de esta historia que es muy interesante también. Sí, pues bueno, realmente sí se remonta a más de 100 años, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, ven mi apellido o me ven y me dicen, oye, ¿de dónde eres? Digo, pues de México. Ah, bueno, pero ¿tus papás de dónde son? Pues mexicanos. Ajá. Dicen, no, o sea, está raro, ¿no? Sí. O diario, ¿no? Igual aquí en Aguascalientes por lo de las fábricas que hay. Dicen, oye, qué bien hablas español. Y tú, pues, claro. Claro, o sea. Soy mexicano. Pues claro, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Mi familia pues ya tiene más de 100 años. Hace 100 años pues hay una emigración importante a México y a Latinoamérica de japoneses, ¿no? Uh-huh. Eran tiempos muy, muy diferentes. En esos años empieza una industrialización muy importante en Japón, una occidentalización. Entonces, pues realmente Japón estaba en condiciones económicas muy, muy malas. Sí. Entonces, el sueño americano para el japonés en esa época, pues no era Estados Unidos, sino era el continente americano, ¿no? Okay. Entonces, en esas condiciones, pues llegaron mis abuelos, ¿no? Uh-huh. Y de ambos lados llegaron en condiciones completamente diferentes, ¿no? Del lado de mi papá, había sido un ex militar ya retirado, ya llega grande aquí a México. Del lado de mi mamá, mi abuelo tenía unos 18 años, ¿no? Uh-huh. Y hay una anécdota interesante, ¿no? Porque casi todos llegaban a Baja California, o subían y se iban a California, o bajaban y se iban
a Baja California, México, y de ahí empezaban a bajar. Cuando llega mi abuelo materno, pues normalmente es como ahorita, ¿verdad? Muchos se van a estudiar se van a trabajar a Estados Unidos, a Canadá. Entonces, en esas mismas condiciones, pues llega mi abuelo y dice, no, pues ya llegué a México, ¿no? Y le dicen, sí, nada más que tú tienes que subirte a otro barco. No, pues ¿cómo? Sí, pues aquí dice. Pues resulta que después de 3 meses en barco llega y ahora tenía que cruzar el canal de Panamá porque sus contactos estaban en Veracruz. Okay. Uy. Entonces mi abuelo llega al puerto de Veracruz. Y pues mi abuelo llega ahí, llega muy joven, empieza a hablar muy bien el español. Entonces ahorra y posterior a eso pues, se va a la capital y él también de oficio ejerció la odontología. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo inicia esta trayectoria profesional, doctor, en su caso? En mi caso, pues ya en mi caso pues, tengo algunos familiares odontólogos, pero ya en mi casa en particular, pues mi mamá ya como que ya lo de los dientes ya no, ¿verdad? Y mi papá también no, ¿verdad? Mi mamá estudió contabilidad y mi papá economía. Entonces nada que ver ya con cuestiones médicas. Y yo recuerdo todavía en la prepa, ¿no? Que empezaban con que, ¿qué quieres estudiar? No, pues que esto y el otro. Y de repente dije, no, odontología. Esto en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y me decían mis papás, no estudies eso. A mí me gustaban mucho las artes, toda mi vida. Me gusta mucho dibujar, me gusta mucho la fotografía. El mejor juguete que tuve durante toda mi vida fue la plastilina. Entonces yo podía estar horas ahí jugando, haciendo monitos. Ese fue mi mejor juguete de toda la vida, ¿no? Y entonces ya llega ese momento y mi papá me dice, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer? No, pues odontología. Me dice, ¿sabes qué? Si piensas o estás escogiendo eso nada más porque pues ya ves que es más aventado, más aventurado meterte al lado artístico y eso y el otro, pues yo te apoyo en lo que pueda, esto y lo otro. Y le dije, no, yo quiero, en serio, estudia artes plásticas. Ya si no, pues estudias diseño. Y ya si no, pues estudias arquitectura, pero métete a esa área. No. Y pues cuando está uno en la prepa y le dicen blanco, pues es negro, ¿no? Claro. Y yo creo que por eso me metí a estudiar odontología. Pero luego me empecé a meter mucho en eso, me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Oye, qué loco que su papá lo haya animado más por las artes. Cuando muchas veces es al revés, contrario, Alguien ¿no? que quiere artes. Sí, es por favor, estudies algo relacionado a la salud, a temas de salud. Y luego usted empieza después de la prepa, empieza a estudiar odontología en la Universidad Autónoma, en la Nacional, sí, en la UNAM. En la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero me toca la huelga del 2000, 99-2000, entonces se prolonga más de un año, ¿no? Normalmente llegaba a haber esos sucesos, pero en corto tiempo, y se empezó a prolongar, y ahí fue cuando dije, no, esto va para largo. Y ahí fue donde migré a Guadalajara, a la Autónoma de Guadalajara. Entonces, ahí termina la carrera. Pues prácticamente yo estaba en el 5º año, el último año de la carrera. Normalmente en la UNAM en ese año uno va a unas clínicas periféricas de la misma universidad. Es como es un poco distinto, ¿no? El sistema, pero pues prácticamente toda la carrera la había llevado yo en la UNAM. Entonces ya fue hasta cierto punto como un trámite, ¿no? Estar en Guadalajara. Pero fue bien interesante porque, pues por un lado estuve en la universidad pública, pues más reconocida en el país, y por otro lado estuve en la universidad privada más antigua de México, que es la Autónoma de Guadalajara. Entonces ahí es donde uno ve una balanza, ¿no? De que es mejor, ¿verdad? Por eso creo que aquí estamos muy bien. y que es muy enriquecedor eso, ¿no? O sea, a lo mejor este caso fue fortuito, pero ver, como dice, los planes de estudio, las maneras, las formas, los maestros, el campus como tal, y de repente en Guadalajara pues te encuentras con algo totalmente diferente, y luego llega a Aguascalientes y cayó en blandito. Pero ¿cómo fue ese proceso? Después de la Universidad de Guadalajara, ¿qué pasa porque de ahí egresa? Sí. Y entonces había dos opciones, quedarse en Guadalajara o regresarse a la Ciudad de México. Así es. ¿En qué momento aparece Aguascalientes? Entonces, bueno, pues más bien aparece Aguascalientes cuando regreso del doctorado, porque el doctorado me fui a Japón, a la Universidad Médico Dental de Tokio. Entonces, después de 4 años de estar fuera,
regreso y digo, bueno, ya a la Ciudad de México definitivamente yo ya lo tenía descartado desde antes de irme al doctorado. Okay. Pero dije, bueno, Guadalajara pues también ya es una ciudad muy grande. Y en ese entonces pues yo ya estaba ya casado, decía, busco estabilidad pues familiar, ¿verdad? Ya a lo mejor si todo sale bien, pues encargar ya familia y todo. Y entonces pues empecé a moverme por el Bajío. Ahora sí que en camioncito y irnos viendo de mochila, ir viendo las ciudades. Ajá. Y Aguascalientes fue una de las ciudades que más me llamó la atención. Y a veces pues no admiramos lo que tenemos, ¿no? Todos los días. Mucha gente de Aguascalientes me pregunta, ¿cómo es que llegaste aquí? Ajá. Y le digo, hubo una cosa que hasta la fecha todavía lo puedo ver. Ujú. Y si vamos o pasamos por un parque, el que sea, cualquier parque, el más chiquito que haya cerca de la casa, uno grande, siempre vamos a ver entre 6:30, 7 de la noche, gente, niños y papás, o mamás, o familias. Ujú. ¿Por qué? Porque Aguascalientes tiene está muy bien trazado, ¿verdad? La urbanización está bien trazada, ¿verdad? Entonces, si tú trabajas en el sur y vives en el norte, haces 20 minutos o 25 con tráfico. Digo, Sí. cada vez eso está empezando a ser más difícil, Claro. pero hace 13, 14 años, pues era prácticamente eso, es una maravilla, ¿no? Y a veces no lo aprovechamos, Claro. ¿no? Me quedé pensando, doctor, se va a Japón a estudiar este doctorado, es maestría, pasa por doctorado, ¿en qué? El doctorado lo hice en ciencias ontológicas. Ok. Porque digo que luego nos quedamos solamente con esta idea de terminar una licenciatura, Ajá. ¿no? Sí, como que es la meta. Sí, ¿no? terminas una licenciatura y empiezas a, no sé, pones tu negocio o te integras a algún espacio dental, etcétera, etcétera. Pero siempre tuvo esa visión, doctor, de decir, ok, termino licenciatura, me voy maestría, me voy doctorado, y ¿dónde surge este interés? Pues fue bien, yo creo que es un camino que es parte de uno, ¿no? Y uno no lo entiende desde un principio, pero van sucediendo situaciones o momentos en los que van aterrizando, ¿no? A mí siempre, desde el kinder, siempre me gustaba mucho estar ahí investigando, viendo. En el kinder diciendo, no, va a estudiar algo relacionado con insectos, ¿verdad? Okay. De repente ya toda lo que es la primaria, la secundaria, prepa, pues era siempre la cuestión esta de artística, pero siempre me gustaron las ciencias. Las ciencias naturales siempre era algo que me llamaba mucho la atención. Lo fui dejando y de repente ya en la maestría fue cuando empecé a gustarme mucho la cuestión de investigación. Yo hice una maestría más bien en manejo de medios médicos, entonces esto es algo más administrativo. Okay. Pero compartía con muchos amigos cuestiones de investigación y me iba mucho a los laboratorios, me empezó a gustar mucho. Y cuando termino, digo, bueno, la verdad es que esto no era lo que yo tenía pensado, Okay. ¿no? Y más bien esto que hace la gente que estuve conociendo es lo que me gusta. Y ahí fue cuando un doctor fue el que me dijo, pues es que tú estás hecho para hacer ciencia, ¿por qué no te redireccionas? Tienes todas las bases, hazlo. Y ahí fue cuando tomé la decisión de hacer el doctorado y poco a poco empecé a entender, ¿no? Pues cómo es esto, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a que todo nos los enseñan, ¿no? Exacto. Y el sistema japonés es muy diferente. Ya a nivel doctorado, tú eres el que tienes que aprender, tú eres el que tienes que desarrollar, tú eres entonces es muy autodidacta en muchos sentidos, pero te abre una visión muy amplia, ¿no? A su vez. Qué interesante es esto, doctor, porque sí lo decíamos, ¿no? Muchas veces nos podemos quedar como en esta parte y el ir más allá, el decir, ok, esto se puede hacer de una manera diferente. ¿Hay alguna herramienta o algo que me ayude a hacerlo diferente? No existe. ¿Y paras ahí? No, la creas. Y ahí es donde también empieza un trabajo bien interesante de las patentes y todo este tema. Sí, pues de hecho, cuando estaba yo en el doctorado fue cuando me di cuenta, ¿no? Ajá.
fue una de las cosas que yo veía. Por ejemplo, cuando yo estaba aquí en México, veía que en las universidades, las escuelas, pues bueno, nos van capacitando, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo pues muchas experiencias, conocimientos, ¿verdad? Nos vamos desarrollando con muchas aptitudes, pero hay una cosa interesante, ¿no? Ahí en las universidades yo veía cómo muchos de los proyectos de investigación de los alumnos pues terminan convirtiéndose en productos, equipos. Me llegué a topar con varios de los que estaban como maestros, que en su momento fueron alumnos de doctorado, y durante el doctorado desarrollaron una innovación importante, ¿no? Que inclusive cambió un área tecnológica o médica, ¿verdad? A mí me impresionaba, hay una anécdota así interesante, porque ahí en el estacionamiento de la universidad había un Ferrari rojo, ¿no? Y cerca de ahí estaba una máquina. No, ya quisiera. A ver, es lo que seguimos soñando. y me llamaba mucho la atención porque decía, ay, un Ferrari, y era un punto donde había una máquina expendedora de café. Entonces siempre pues tomábamos café y veíamos el Ferrari y hablábamos del Ferrari. Y un día veo que baja un doctor que yo normalmente coincidía en la clínica, que a mí no me daba clases, pero coincidía en la clínica. Y veo, se baja, se sube, pero yo siempre lo veía pues como una persona sencilla, normal, y luego que se sube al Ferrari. Y entonces ya le pregunto a otro alumno extranjero del departamento de él, y le digo, oye, vi a este doctor y anda en un Ferrari. Me dice, ¿no sabes quién es? Le digo, no. Y él inventó un aparato que utilizamos y que cambió un área de especialización en nuestra área odontológica, que cambió pues prácticamente toda la forma de trabajar. Entonces imagínense tener ¿qué les gusta? Unos 28 años. Sí. Y que digan, ¿sabes qué? Tu invención, ¡pum!, ¿verdad? Y también ahí en la universidad venían muchas compañías, y muchas de esas compañías agarraban y decían, oye, este proyecto está interesante. Y entonces llegaban, negociaban, y entonces así empezaban, ¿no? Entonces mucha economía que hay en las universidades, por ejemplo en Japón, pues no están autofinanciadas por empresas o ya están negociadas, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que creo que cuando regreso a México veo que nos hace falta, ¿no? Empezar a pensar en cómo estos proyectos de investigación los aterrizamos en algo que cree realmente innovación, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Porque muchas veces creamos un artículo, ¿verdad? Y siempre en las pláticas que me ha tocado a veces, que me invitan y me ha tocado dar sobre innovación en el área de la salud, es algo que menciono. Nosotros en México tenemos una creatividad impresionante, pero el problema es que la vamos direccionando hacia otro lugar, ¿no? Muchos de los proyectos, por ejemplo, de investigación, los publicamos y los dejamos, ¿verdad? Ay, claro. Nos importa mucho un factor de impacto, ¿verdad? Pero decimos, bueno, ¿qué sucede después de eso? ¿Sí? Lo que me he dado cuenta es que muchos de los desarrollos tecnológicos que se dan en diferentes áreas a veces salieron de algún proyecto de investigación que se hizo probablemente durante la maestría y el doctorado en México. Nada más que como aquí no vemos hacia allá, no nos damos cuenta, y de repente a lo mejor ahorita podría hablar de las empresas chinas, ahorita que es una potencia emergente, pues agarran y dicen, oye, ahí hay una oportunidad. Vamos a ver. Y se la llevan. Y entonces se nos van muchísimas cosas, ¿no? A mí me ha tocado ver muchas cosas que les digo, vean esta foto, ¿no? Y nos da risa, ¿no? Por ejemplo, una vez aquí en Aguascalientes, en Colosio, veo un taxi que tiene una especie de como lámina metida en el vidrio, pero con un tubo. Entonces, obviamente, pues al andar, entra el aire y pues ya tiene el aire así, un ventilador, ¿no? Ajá. Y dice uno, bueno, a nosotros le tomamos fotos, nos reímos, se convierte en un meme, y hasta ahí quedó. Mientras tanto, al subirlo en internet, de repente en otro país agarran, lo ven y dicen, oye, pues esta es una super idea, ¿no? ¿Cuántas cosas no nos han tocado que agarran, ven que es una super idea,
lo empiezan a fabricar y nos lo mandan de vuelta y ahora Claro. lo pagamos, ¿no? Claro. Ujú. Y resulta que pues en México no se queda absolutamente nada, ¿no? Eso también lo transmite, por ejemplo, doctor, en sus clases, en las conferencias, justo para darles esta otra perspectiva a los estudiantes y que no se queden solamente con esa idea de lo que pueden hacer, y que lo que hace la mayoría y que está bien y que es muy válido también, pero mostrarles esta otra área de la ciencia, de la investigación, de lo que se puede hacer y de cómo de alguna manera también están contribuyendo al resto de sus colegas, ¿no? Sí, no, y la verdad es que también hemos creado así un equipo bonito. Desde hace mucho tiempo empecé a colaborar con otros departamentos y sobre todo con Ujú. alumnos, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ujú. pues me ha tocado tener alumnos ahí en el laboratorio. Digo, a pesar de que es un laboratorio que está en el área de la salud y hace ciencias básicas, pues que lleguen alumnos de diseño industrial. Claro. Alumnos hemos tenido, inclusive hasta del departamento de diseño textil y de modas, Ujú. también en el laboratorio. Hemos tenido abogados de derecho, alumnos. Claro. Hemos tenido así alumnos de diferentes áreas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el laboratorio hay un ingeniero mecánico, diseñadores industriales, hay también biólogo, hay hay de diferentes áreas, porque eso es lo que hace interesante, ¿no? Claro. El poder crear cosas nuevas. Ujú. A mí me gusta mucho, más que decir multidisciplinario, hablar que es interdisciplinario, ¿no? Porque Ujú. entre todos vamos como entendiendo y viendo diferentes cosas y aprendiendo de los otros, ¿no? Y los campos de visión de diferentes carreras pues son diferentes ante un mismo objeto, ¿no? Así Y esto es. es lo que enriquece los proyectos, lo que los hace más viables y tal vez algo que usted ve, pues a lo mejor yo no lo veo y viceversa y eso hace enriquecedor. ¿Qué nos falta, doctor? ¿Qué nos falta? ¿Será una cuestión de falta de visión de nosotros como estudiantes o de nosotros como maestros? ¿O será que nadie nos enseñó justamente esta falta? Yo ¿Será creo- falta de interés o falta de conocimiento? Yo creo que era más falta de tener la necesidad, ¿no? Ujú. Pues Sí, necesidad. sí. ¿No? La verdad es que cuando empieza a surgir esto, más bien nos faltaba más dirección, ¿no? Ya. Hacia Ujú. dónde Ujú. queríamos llegar. Si nos decían, ¿sabes qué? Vas a hacer un posgrado o vas a hacer tráeme tu tesis, Ujú. ¿sí? Pero realmente la tesis se convierte en un adorno bonito de librero, ahí de la Ujú. cocina, Un dolor de la de cabeza. sala, un dolor de cabeza aparte de Sí. desveladas, Sí. Sí. pero se convierte en un adorno bonito, ¿sí? Y hoy en día, pues de muchas tesis, ¿verdad? De muchos trabajos de posgrado, pues salen cosas increíbles, ¿no? ¿Verdad? A mí me gusta Ujú. mucho estar viendo, a pesar de que no sea de mi área, me interesa siempre estar viendo, ¿no? ¿Verdad? Y veo cosas que se hacen en México que son impresionantes, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Y pues sí, nos falta esa parte, ¿no? De ver cómo también la educación, a través de la innovación, puede ser autosustentable, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces también cada vez tenemos que ir buscando esos caminos, ¿no? ¿Verdad? Ir poniendo esa semillita en los estudiantes, porque luego a lo mejor les hablamos de ciencia o les hablamos de investigación y es como, ¿no? Pero, No, y hasta parece lejano. O sea, te claro. hablan de ciencia de investigación y tú como alumno dices, no, bueno, yo voy a sacar mi Mi grado de licenciatura. licenciatura y se acabó, ¿no? O sea, me es ajeno, me es lejano. Pienso que así pasa No, a y es veces. que normalmente no entramos y decimos, pues yo quiero hacer investigación, quiero hacer Ujú. ciencia, ¿no? Entramos a un área, ¿no? Pero Exacto. es impresionante, o sea, el potencial que tienen todas las áreas, Ujú. cada una, ¿no? Cada uno, o sea, veo hace unos años el ejemplo, ¿no? De cuando colaboramos ahí con diseño textil y de modas. Recuerdo que nuestra idea era una ropa quirúrgica Ujú. que repeliera el agua. Ujú. Ok. Entonces, le estoy hablando de hace unos 12 años, ¿sí? Hubo un concurso, si no mal recuerdo, de Anúes, o hubo un evento grande aquí, y pues obviamente causaron sensación, ganaron premio, porque se veía impresionante cómo estaba una persona y le echaban un balde de agua y pues el agua no le hacía nada, ¿no? Ajá. Y hoy en día, 12 años después, pues todas las pijamas
casi todas ya son antirrepelentes, ¿no? Claro. Sí. El problema fue que hace 12 años pues no había una empresa, no sabíamos cómo conectarnos con una empresa para decirle, sabes que aquí está esto, ¿verdad? Lo voy a registrar, voy a explotarlo, ¿no? Pero ya hoy en día, hace 12 años, fue una idea que también surgió acá, ¿no? Ajá. ¿Cómo es este proceso, doctor? Porque yo recuerdo que cuando empezaron a entregarse las patentes aquí a la universidad, una de usted fue de las primeritas en que fueron otorgadas. Pero pues atrás hay todo un proceso y hay años y hay papeleo y hay mucho trabajo. ¿Cómo es este proceso? ¿A qué nos referimos cuando decimos la universidad tiene tantas patentes? Pues hace ya 12 años fue cuando empezamos con... Ya venía yo creo que una directriz a nivel mundial de la importancia de la propiedad industrial e intelectual. Entonces, esto empieza, pues obviamente en las instituciones educativas, pues empieza a tener sonido, ¿no? El problema es que en ese entonces pues todavía no teníamos, es más, a lo mejor hasta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no tenía bien claro muchas cosas, ¿no? Entonces en el 2012 nosotros agarramos y recuerdo que también los investigadores no sabíamos muchas cosas, ¿no? Ok, aquí está mi patente, meto la solicitud, pero yo como investigador, pues qué parte me corresponde o no, o sí, era ese gran problema, ¿no? Entonces yo recuerdo ir a reuniones tras reuniones y que no se ponían de acuerdo y yo lo que quería aprender era cómo hacer los documentos. Claro. Entonces recuerdo en ese entonces que dicen, pues, ¿saben qué? Yo ya más o menos ya entendí algunas cosas. Tengo muchas dudas, pero yo ya la verdad, en lugar de estar yendo a las reuniones, prefiero trabajar. Y si tengo alguna duda, pues ya tengo ahí el contacto de las personas del INPI que nos pueden asesorar, o ustedes, ¿verdad? Que ya también agarraron mucha experiencia. Y así fue. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Yo me comprometo a hacer el documento y esto y lo otro. Y esa fue la historia, ¿no? En ese entonces, hace 12 años, en Aguascalientes no había oficinas de abogados expertas en cuestiones de propiedad industrial, así de sencillo. Sí. Entonces, ¿cuál era el proceso? Yo agarro, mando el documento a una oficina aquí en Aguascalientes, esa oficina manda a otra filial en la Ciudad de México y esa filial manda a otra oficina experta en propiedad industrial. Entonces, la hechura hace 12 años de un escrito costaba por lo menos unos 50,000 pesos. Okay. Entonces yo agarré y le dije, miren, aquí está. Yo me acuerdo hasta los dibujos a mano, esto, el otro. Y me dicen, oye, pues, a ver, vamos a ver qué dicen los de... Oye, pues ya está. Okay. Después de varias, ir arreglando y todo eso. Y entonces, orgullosamente, pues, creo que es la primera solicitud que se mete y también... pues es una solicitud que no le costó hacer todo eso, ¿no? Nosotros nos aventuramos. Entonces ahora la lección fue, ya una vez sabiendo el proceso, más o menos lo que se tenía que hacer, pues yo no era un experto. Digo, a mí me podían preguntar cuántos dientes tenemos en la boca, ¿verdad? Pero fui aprendiendo sobre la marcha. Y algo interesante fue que después empezamos a buscar gente de derecho, alumnos de derecho. Recuerdo a 2 alumnos que les decía, ¿saben qué? Tienen la oportunidad de oro. Aquí en Aguascalientes no hay nadie que sea experto en esto. Y es bien interesante cuando un alumno o cualquier persona está motivada, porque no te importa desvelarte, no te importa nada. O sea, cuando algo lo tienes muy claro y te apasiona, estás ahí. Entonces, yo veía a los alumnos de repente, no, pues ya terminé el curso que me decía, encontré uno de este organismo internacional y bla, 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 pero me dan tal certificación y se empezaron a meter. Entonces, ¿qué sucede? Pues que de repente, en tan solo unos cuantos meses, tú ves que ellos te dan 2 o 3 vueltas porque ya saben otras y además son del área. Exacto. Entonces más bien ahora tú les aprendes, ¿no? ¿Verdad? Entonces así ha sucedido con muchas de las cosas que pasan en el equipo de investigación, que yo siempre les he dicho, miren, antes siempre había una pirámide, ¿no?
Y esa pirámide, pues estaba ahí el líder supremo y de ahí nadie podía llegar a la punta. Le digo, yo pienso también en la pirámide, pero la pienso al revés, ¿sí? Ustedes son los que están arriba y esa pirámide va al revés porque se tiene que ir expandiendo. Y yo soy el que está hasta abajo, ¿sí? Porque voy a ser el más viejo, voy a ser el que va a estar más cansado, al que le va a costar más trabajo aprender nuevas cosas. Pero ustedes están arriba, ¿sí? Entonces piensen que siempre la pirámide es para arriba. Ustedes tienen que ser mejor o tener mejores oportunidades de las que tuve yo. Y ustedes me tienen que enseñar. Ese es el único compromiso. Que ustedes me enseñen en las cosas que yo tenga o que no sepa, ¿no? Y así ha sucedido, ¿no? Así afortunadamente ha sucedido con el equipo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y ya cuántas patentes? Ahorita tenemos 3. Ya sometimos unas búsquedas y yo creo que en este año vamos a meter otras 3. Entonces, vamos a ver, ojalá que empiece ya ahora sí a Ya se abrió ese funcionar. camino, ¿no? Sí. Ya se abrió ese camino, ya se fueron ahí trazando más o menos los rumbos, entonces también eso es de admirarse porque es el trabajo que a lo mejor las personas que están ahorita buscando ese patente te van a ahorrar, ¿no? O sea, que ya no les toca ahí la talacha inicial. La primera patente que se recibió en esta área, ¿de qué fue, doctor? Es un aditamento, es un conector para implantes dentales. Sí le va a decir, háblenos en español porque... Sí, es o sea, para fines prácticos... Sí, básicamente es un sistema en el que ya no utilizamos tornillos. Normalmente los implantes van atornillados. Entonces, ya es un aditamento que no ocupa, pues digamos, el tener ese tornillo, ¿no? Porque el problema del tornillo es que a veces de una marca a otra cambian los tamaños, las formas, entonces es un problema, ¿no? Entonces el sistema está pensado para que sea de una manera más sencilla, ¿no? Como rehabilitamos un diente normal. Y es menos invasivo, supongo, Pues sí, por lo menos puede llegar a ser más barato, más fácil de trabajar, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo llega a ese punto de la investigación? O sea, con la experiencia, etcétera, etcétera, surgió esa necesidad, dijo, a ver, ¿cómo aquí no hay nada que se le pueda sustituir? ¿O cómo llega a esa investigación? Pues en un principio uno está en el área, ¿no? Entonces empieza a trabajar y de repente a uno se le ocurren ideas. Inclusive tengo muchos colegas que de repente en la práctica agarran y modifican instrumentos. Porque es más fácil, ¿sí? Y yo lo que siempre he dicho, bueno, ahí tenían algo una super idea que les pudieron haber comprado, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero muchas de esas cosas en México las vemos normales. O sea, sí, no les vemos. Modifícalo ya. Modifícalo ya, me sirve y listo. Yo creo que si saliéramos a cualquier lado veríamos. En México hay mucha creatividad y vemos así todos los días, en cualquier lugar, alguien que solucionó un problema, ¿verdad? Para facilitar. Entonces, de igual manera, ¿no? Esa investigación surgió de esa manera. Y sí quería simplificar y de ahí en adelante las otras patentes salieron porque había necesidades en proyectos de investigación de mis alumnos de posgrado. Entonces me decían, ¿cómo podemos resolver esto? Le digo, ¿por qué no hacemos esto? Y de repente, a ver, eso no existe, pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar y ya salían, ahí han salido esos registros. Lo dice como muy fácil, ¿no? Sí. Como si este tipo de ideas salieran como tan rápido en una conversación cualquiera o en un problema cualquiera. Pero es que en realidad, si nos ponemos, ¿cómo decirlo? Percibiendo todo lo que nos rodea y cómo lo podemos mejorar, yo creo que esto pues se iría dando de mejor manera. Pero aparte usted maneja algo o nos platica algo que es muy interesante, que la universidad, aunque es muy grande físicamente, pues tiene muchas áreas de especialización y que si conjuntáramos todas esas áreas de especialización, no es como que es que yo que estudié comunicación y una persona que está en médico cirujano, pues no tenemos nada que ver, entonces pues como para qué buscarlo, ¿no? O así. Y usted lo que ha hecho es como conjuntar un equipo multidisciplinario y aparte pues abrir esa idea y es que esto no existe y usted como que le rasca poquito de que,
pues, ¿por qué no trabajamos y lo hacemos? Este proceso es algo normal en usted siempre lo ha traído, vendrá de alguna forma también de la forma de pensar de su familia de Japón, ¿de dónde viene esta apertura o aquí mismo la adquirió? Pues yo creo que llegando aquí fue cuando me di cuenta, ¿no? De muchas cosas, o sea, que no me había... el hecho de integrarme aquí a la comunidad universitaria fue para mí algo muy grande, ¿no? Y hubo muchos cambios, o fui aterrizando muchas cosas que no había entendido, ¿no? Y entonces, digo, yo por eso estoy sumamente agradecido con la universidad, porque también me dio la oportunidad de abrir... por así que abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos y poder ver esas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad es que desde chico siempre fui muy se me descomponía algo y trataba de hacer esto y lo otro. La verdad es que siempre fui muy curioso, ¿no? Pero yo pensaba que pues era algo que como cualquier niño es curioso y se acabó, ¿no? Y no sabía que esto podía ya como académico, como investigador, poder ir utilizándolo para otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Me resulta muy interesante también, doctor, esta apertura que tiene usted y que veo también en otros maestros, a aprender de los estudiantes y de no solamente pararte enfrente de un salón de clases a compartir todo lo que tú sabes y toda tu experiencia, ¿no? Sino también que en ellos encuentran muchísimas características que lo pueden enriquecer también, solo como profesionista, sino también como persona. Sí, definitiva es bien importante, ¿no? El siempre sentir eso, ¿verdad? De los alumnos, yo creo que día a día aprendemos algo, ¿no? Todos los maestros yo creo que aprendemos algo. Lamentablemente a veces como que vemos la vida tan cotidiana que no nos detenemos tantito a ver. Pero yo siento que yo diario aprendo algo. O sea, algo me sucede todos los días que me deja alguna enseñanza, ¿no? Y eso se lo debo a los alumnos, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya dando clases? Pues ya este año cumplo 13 años. Okay. 13 años ya. Entré en el 2009, pero ya como maestro como académico numerario en el 2010. Entonces ya que son 13 años. Y nos platicaba, Bonnie, que hace que un mes y medio más o menos, se fue a Japón para tratar de hacer, me decía que no tal cual como unos lazos de colaboración con otra universidad, pero viajó a Japón pues para también abrir un poco más estas posibilidades, ¿no? Sí, comentábamos esa oportunidad. Cada vez que voy a algún lado, trato de aprovechar esa oportunidad. Entonces en esta ocasión también yo tenía una cuestión familiar y aproveché también a visitar una institución que a mí se me hace interesante, pues para ver también la posibilidad, ¿no? A veces es muy complicado, ¿no? Entran muchos juegos, ¿verdad? Para hacer convenios, pues ya se necesitan cuestiones más complejas, ¿no? Legales, todo esto. Sí. Pero lo que siempre he podido hacer ya desde hace mucho tiempo es decir, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Trabajar en conjunto? Pues sí. Tú tienes algo que tengo yo y yo tengo algo que quieres tú. Entonces simplifiquémonos las cosas, ¿sí? A fin de cuentas, como investigadores, como institución, a los alumnos, pues nos va a beneficiar. Entonces, hagámoslo más simple. Y entonces es lo que estábamos viendo ya, una posibilidad bastante grande, ¿no? De poder hacer esto, ¿verdad? Con una universidad de allá. Sí, con una universidad de Japón. ¿Y cómo cerró eso ya que regresó? Pues concluimos en que estaban abiertas las puertas, ¿verdad? Ahorita el gran problema, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, pues son la cuestión de los dineros para poder ir y venir. Entonces también estábamos platicando, viendo con fundaciones, ver la posibilidad de también manejar eso, ¿no? Entonces esperemos que pues en muy poco tiempo también se pueda dar la oportunidad pues para académicos, para alumnos, pues poder estar haciendo estancias, ¿no? Oye, doctor, y ahorita anda muy ocupado, anda en 1000 cosas sí. Ahorita, de hecho le agradecemos mucho el tiempo que nos dio. Pero, ¿en qué está trabajando actualmente con su equipo, sus alumnos? Platíquenos un poco de lo que actualmente hace. Pues bueno, actualmente
pues estamos ahí dando clases, ¿verdad? Tengo una carga de 20 horas frente a grupo, entonces sí es complejo y luego coordinar lo del departamento, pero aún así nos damos un poco de tiempo y ahorita hemos ido desarrollando pues algunas líneas de investigación. A veces me dicen, ¿cuál es tu línea de investigación? Y la verdad es que tenemos muchas, ¿no? Porque cada uno va aportando algo, ¿no? Entonces ahorita cosas importantes que estamos o ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo es todo lo de andamios, ¿verdad? Andamios para ingeniería, bioingeniería de tejidos, ¿sí? Entonces es un área pues que se nos hace muy importante y entonces estamos trabajándola ya desde tiempo atrás. Ahorita también estamos trabajando con la creación de un reactor para poder madurar tejidos también. Y pues también nos gusta mucho trabajar con empresas, ¿no? Entonces también hacemos estudios para sus productos o desarrollo de productos. Eso es otra área también muy interesante. Sí, es que no te puedes quedar como que luego, y nos pasa en todas las carreras, ¿no? O sea, como que tienes una idea de algo a lo que te puedes dedicar, pero empiezas a platicar con egresados, empiezas a platicar con personas que se han involucrado en otras áreas y dices, ¿cómo llegó allí? O sea, si estudió una licenciatura en tal cosa, ¿cómo haces para llegar allí? Entonces, lo que también rescato es lo que destacaba de los estudiantes, ¿no? Que tienen esa pasión, esas ganas de hacer las cosas y esa convicción que pues nos los tenemos que contagiar todos, no solamente los estudiantes, ¿no? Claro. También ya como egresados y también ya como profesionistas. Justamente antes le decíamos que era el dentista, ¿no? Ajá. Es más amplio que eso, no nada más es eso. Oiga, pero con respecto a, bueno, el podcast lo siguen muchos gallos, gente que a lo mejor ya está estudiando, no solamente de una carrera, sino toda la comunidad universitaria. Y bueno, también algunos chavos de prepa que a lo mejor todavía no deciden. Doctor, desde toda la experiencia que usted tiene, esta apertura que tiene, ¿qué consejo les daría a todos esos gallos que tal vez están ya estudiando y que tal vez como todos, ¿no? Tenemos como el campo de visión muy, muy cerrado todavía, es decir, no vemos más allá? ¿Qué consejo les daría a toda la comunidad universitaria para innovar, pues, ¿no? Pues sobre todo, ahora sí que como empezamos, ¿no? Lo más importante de todo es que te apasione lo que haces, que encuentres esa pasión. O sea, realmente, como bien lo comentaba, ¿no? El haber entrado aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues a mí me encontré el camino que estaba buscando, ¿no? La luz que estaba buscando. Uh-huh. Y es pasión para mí, ¿no? Todos los días para mí estar aquí es pasión, ¿no? Y entonces también para los alumnos, pues tiene que ser así. Lo que estás haciendo tienes que encontrarle la pasión. Para los que ya están egresados tienes que encontrarle la pasión. Porque si no, todos los días se vuelve monótono, ¿no? Uh-huh. Y pues es triste que de repente volteas hacia atrás, 5 años, 10 años y dices, caray, he estado haciendo todos los días lo mismo, uh-huh, pero ya de manera mecánica, ¿no? Entonces siempre hay que encontrar algo que te apasione, ¿no? Eso es lo más importante. Doctor, ¿cómo percibe a la institución en el sentido de que hace ratito comentaba, ¿no? Es que la diferencia, por ejemplo, de una universidad en Ciudad de México, una universidad en Guadalajara, y llegas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes después de cierto tiempo. ¿Cómo estamos? Más que medirnos en el ranking o más que nosotros como institución decir, esta es la mejor universidad. ¿Cómo vemos a la UA en comparación de otras universidades en el país para estudiar esta carrera? Pues definitivamente, yo creo que en su mayoría las carreras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes están en muy buen nivel. Uh-huh. ¿Sí? Tan es así que todas las evaluaciones que hacen, ¿no? Externos, pues ahí están los números reflejados, ¿no? Definitivamente tiene varias cosas interesantes. El sistema de la universidad es distinto al de la mayoría de las universidades públicas del país. Uh-huh. Al ser departamental tiene sus ventajas, aunque también tiene sus desventajas, ¿sí? Una de las ventajas principales es el uso de recursos de manera más efectiva. Uh-huh. ¿Sí? Y además no solo eso, sino que te permite el que, por ejemplo, si tú tienes en tu programa una materia como bioquímica, pues no te lo va a dar, como sucede en muchas áreas médicas, un médico que se siente bioquímico, ¿no? Sino te lo va a dar un bioquímico. Y eso lo vemos que varias de las
carreras tienen materias que te la da una persona del área, ¿no? Y eso no sucede en muchas universidades. Entonces, la verdad es que salimos bien. Luego la otra, son pocos alumnos. Entonces eso también hace que tú no te acuerdes del alumno por su número de matrícula, sino te acuerdas, oye, pues fulano tal, esto y lo otro, te lo encuentras en la calle, nos seguimos saludando, esto y lo otro. Entonces también el trato es muy diferente, ¿no? Más personalizado. Es muy, muy personalizado. O sea, yo, por ejemplo, ubico muy bien a muchos alumnos. A veces ya mi cabeza no da para aprenderme los nombres, siempre he sido muy malo, pero nunca se me olvidan las caras, ¿no? Y sé quién es, y sé que tiene esta situación o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso te lo da esta universidad. Y realmente creo, lo digo comparando, ¿no? Sistemas diferentes. La universidad creo que tiene un buen sistema. O sea, mucha gente que viene de otras universidades dice, oye, entonces tu universidad es privada, no, es pública. Oye, pero pues es que está muy bonita, ¿no? Es que los laboratorios. Es que los laboratorios, es que los maestros, no, es pública. Ah, ok, ¿no? O vienen de universidades privadas y también pues como que dicen, oye, entonces ¿esta es pública o privada? ¿No? Ajá. Entonces, yo creo que nunca vamos a oír un mal comentario de ninguna institución externa que venga, que diga, oye, yo veo como que la universidad, esto no, casi siempre vamos a oír comentarios positivos. Lo que pasa es que cuando lo tenemos aquí, no lo valoramos, ¿no? Ajá. Claro. O lo damos por hecho, o lo damos ¿no? por hecho, como que como algo normal. Debe ser así. Claro. No. Y es bien importante, por ejemplo, yo también rescato mucho la labor que hacen los estudiantes con la sociedad en general a través de la UMD. A mí eso se me hace muy, muy interesante, se me hace muy bonito y es la posibilidad que ellos tienen también, no solamente de poner en práctica lo que están aprendiendo dentro de las aulas, sino también, pues desde ahí el trato, Sí, ¿no? con Con las personas, que ahí es muy, muy distinto ya cuando llevas todo eso a la práctica, que doctor, se vio un poco interrumpido todo este tema con lo de la pandemia, sí. pero pues bueno, hay que seguir haciendo esfuerzos para que esos estudiantes salgan lo mejor preparados también, para que se puedan enfrentar a la realidad allá afuera de la mejor manera. Sí, de hecho, pues sí, fue un episodio bien complicado, ¿no? Afortunadamente, las autoridades de la institución nos apoyaron mucho en ese momento y fuimos de las primeras, si no es que la primera universidad pública que regresó a atender pacientes en licenciatura. A nivel licenciatura fuimos prácticamente la primera institución pública del país. Sí se tuvieron que hacer varios cambios y todo, pero sí tenemos mucha ventaja. Hubo generaciones pues que se vieron afectadas y el último evaluación de GEL, ahí aparecen las evaluaciones de los alumnos que salieron en el 22, 21 y 20, ¿verdad? 20, 21 y 22. Ajá. Y ahí se refleja. Curiosamente los del 22, que fueron los que les tocó a la mitad de cuando empezó la pandemia, pues salieron muy, muy bien evaluados. O sea, salieron con arriba del 94 hoy de hecho lo estamos platicando, 94 por ciento de aprobación, cuando normalmente aquí la media es 75%, entonces estamos por arriba. Estar arriba de 90% dentro de un área como es la nuestra, quiere decir que por lo menos estamos dentro de las 10 universidades de nuestra área mejor evaluadas del país, en conocimientos. Entonces creo que no nos fue tan mal. Que no es una evaluación que hagamos nosotros, es Así una es, evaluación externa también por parte de Ceneval. Así es. Doctor, pues a seguir trabajando. Qué gusto saber. Seguramente le diría que dónde lo encuentran, pero supongo que de estomatología es muy bien ubicado, todo el mundo sabe. Pero incluso de otras carreras no pueden buscarlo porque usted está abierto a hacer este tipo de mancuernas. ¿Dónde lo encuentran? Normalmente estamos en la unidad médico-didáctica, en el edificio 101. Ahí también está el laboratorio, está el área biomédica. Entonces, pues siempre estamos ahí a sus órdenes. Pueden mandarme correo, mensaje, no hay ningún problema.
¿verdad? Perfecto. Sí. Pues doctor, muchísimas gracias. Gracias al por la apertura, por compartir también esta experiencia y parte también de su vida y de su trayectoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabemos que su tiempo es muy importante porque ya vimos que usted puro trabajo, entonces le agradecemos de verdad que haya estado con nosotros. Nosotros también. Sí, claro, claro. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias. Doctor. Gallos. Nos saludamos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.